A 2 años de que la Carta Magna cumpla su centenario, en la vieja sede del Senado de la República, en la sede histórica, se inauguró el seminario La Constitución, análisis rumbo a su centenario. Los días 13, 14 y 15 de abril se va a debatir la evolución de la Carta Magna, así como sus contenidos y textos. Para el senador Roberto Gil Suart, hoy día es impostergable el análisis sobre el constitucionalismo. A poco menos de 2 años del centenario de nuestra Constitución, el debate sobre nuestro constitucionalismo es impostergable. Es el debate sobre qué esperamos de la Constitución por encima de las típicas y recurrentes posiciones sobre un nuevo constituyente. El reto del constitucionalismo mexicano del siglo XXI es completar la formación de un auténtico Estado de derechos que asuma a la persona en su dignidad y necesidades vitales. El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el senador Enrique Burgos, habló sobre la vigencia no solo formal, sino real de la Constitución mexicana. Si la Constitución debe conducir armónicamente las grandes transformaciones de cara al mundo y al tiempo, perceptiva ante los ineludibles ajustes que imponen nuestros cambios y nuestras transformaciones, si los cambios constitucionales se requieren como andamiaje indispensable de la sociedad política organizada, hagamos entonces lo conducente. La Constitución del 17 es el reflejo del pacto social que derivó de la lucha ciudadana durante la Revolución Mexicana para darle una nueva configuración a la nación. Así lo aseguró el vicepresidente de la mesa directiva del Senado. Desde el Senado de la República nos congratulamos de conmemorar 100 años de una Constitución que fue pionera y vanguardista en los albores del siglo XX, pues en ella se consagraron por primera vez los derechos sociales. Los senadores coincidieron en que el centenario será el momento ideal para impulsar que la Constitución recupere su carácter de pacto social fundamental. Luego de la inauguración del seminario, se procedió a la presentación del libro Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, sancionado en Apatzingán, 22 de octubre de 1814. Un facsimilar del documento redactado por el Congreso de Chilpancingo a causa de la persecución de las tropas de Félix María Calleja. Este proyecto forma parte de una serie de conmemoraciones históricas, así lo expresó el senador Zoé Robledo. Este documento, y de ahí su importancia, definió la soberanía popular justamente como la facultad de dictar leyes y organizarse en la forma que más convenga a la sociedad, los derechos fundamentales del hombre, que eran la igualdad, la seguridad, la prosperidad y la libertad, y también la forma de gobierno. En la propuesta de esta primera Constitución, que nunca entró en vigor, son imborrables los nombres de José María Liceaga, José María Morelos y Pavón o Andrés Quintana Roo, como parte de los pensadores que delinearon el pensamiento constitucional. Que fue justamente la Constitución de 1814 la que define, por una parte, la fuente original de la soberanía. La soberanía descansa en el pueblo, en la expresión de la voluntad popular. Ahí está el punto de partida. Y también delinea el concepto de soberanía ya desde entonces, aunque siglos antes había sido tomado y bordado en distintas expresiones, él pone el tono también. El senador del PAN, Roberto Gil Suart, aseveró que recuperar un documento histórico, además de aportar a la investigación crítica, ayuda a reflexionar sobre las experiencias históricas para afrontar los retos que tenemos como país. Provocar la relectura de la Constitución de Apatzingán. La relectura crítica a la luz del paso de los tiempos, a la luz de nuestras nuevas circunstancias, a la luz de la experiencia histórica, pero también de los retos que se avecinan en nuestro país. Bueno, continuó este seminario en el panel 1, denominado Orígenes del Constitucionalismo de 1917. Los ponentes hablaron de los antecedentes históricos del texto constitucional, como lo son los sentimientos de la nación, así como del federalismo, origen de las cartas magnas en el país. Así también se refirieron a la reforma a lo largo de la historia constitucional. Los sentimientos de la nación podemos considerarla como la piedra fundamental ya del constitucionalismo moderno. Claro, hay antecedentes que los hemos mencionado aquí, ¿verdad? Como los textos
de Primo de Verdad, otros textos igual, pero ya propiamente lo que es la piedra fundamental del constitucionalismo es precisamente este documento. Lo que no podemos tener, y lo digo otra vez con mucho respeto, es una constitución, unas formalidades en la Constitución que nos hablan del federalismo y una conducta contraria a esos principios, y una conducta que ciertamente se lleva a cabo a través de la política, digámoslo en abstracto. La Constitución de 57 surge para acabar con la era santanista, con el plan de Ayutla, y la Constitución de 17 surgirá de la Revolución Mexicana, que tiene como meta acabar con la dictadura porfirista y con la usurpación huertista. Ser despojada la historia constitucional de su genuino sentido diacrónico, variable y cambiante, es decir, histórico, esta se convierte en un instrumento ahistórico o atemporal en que el tiempo no hace mella, volviéndose así inmune la Constitución a la caducidad, inadaptación, pérdida de vigencia. Cada país debe construir pragmáticamente sobre su realidad y su tiempo la mejor forma de Estado federal. Y por lo tanto, yo no veo un demérito en tener 220 decretos de reforma. Podría haber otros 220 si fuera necesario, porque no es un instrumento al que se le tenga que rendir culto, debe ser un instrumento que le sirva a la nación mexicana y le permita vivir en paz. Ya por la tarde, especialistas analizaron los principales eventos sociales y políticos que dieron un carácter social a esta Constitución, la de 1917, y que llevaron a la incorporación de estos derechos que tuvieron su origen en la lucha histórica entre liberales y conservadores. ¿Qué es el liberalismo igualitario? Se trata de un enfoque que en líneas generales entiende al liberalismo no en un sentido libertario, que aboga por las libertades a ultranza, sino igualitario, para el cual las libertades individuales son frágiles y vacías si no se logra igualar a las personas. Hay una democracia aquí ya no domada, sino consciente de lo que se abría en términos de oportunidad para los derechos sociales, lo señalaba don David Penchín hace unos minutos, en términos de educación, de tierra, de función social de la propiedad, de derecho al trabajo, de una igualdad. José Ramón Narváez se refirió a los cambios que ha tenido la Constitución política a lo largo de su historia, un tema que es analizado por los constitucionalistas. Algunos autores hablan del desmantelamiento de la Constitución de 17. O sea, es decir, mucho de lo que aquí se va a decir ya no existe. Y hasta cierto punto es un poco triste porque los principios rectores del derecho social constitucional mexicano se han ido de alguna manera diluyendo.